Bienvenido a este espacio de reflexión donde buscamos a Dios a través de su palabra y sus historias. Hoy te invito a que me acompañes a mirar la vida de un hombre olvidado por muchos, pero recordado por Dios. Su nombre es Jefté. Su historia comienza marcada por el dolor del rechazo, pero también por el poder redentor del propósito divino. Escucha con atención, tal vez en su historia encuentres la tuya. Jefté nació con una marca que no eligió. Su origen estaba manchado por la vergüenza social. Era hijo de Galaad, pero no de su esposa. Su madre era una prostituta, en una cultura que valoraba el linaje, la sangre pura y el honor familiar. Ese hecho lo ponía en una categoría inferior desde el principio. A ojos de su pueblo, era ilegítimo. A ojos de su familia, una vergüenza. A ojos del mundo, alguien que no merecía un lugar. Y así fue tratado. Aunque vivía junto a sus medio hermanos, ellos nunca lo aceptaron como igual. Con el tiempo, cuando llegó el momento de pensar en la herencia, lo expulsaron. No solo le negaron su parte material, le negaron su derecho a pertenecer. Le dijeron, no heredarás nada con nosotros, porque eres hijo de otra mujer. No fue un simple rechazo económico. Fue un rechazo completo. Lo borraron de la familia. Lo hicieron sentir que no valía, que no debía estar ahí. Imagina crecer con ese dolor. Vivir cada día sabiendo que no encajas. Que eres recordado no por quién eres, sino por cómo naciste. Y lo peor, sin haber hecho nada malo. Jefté no eligió a su madre, no eligió las circunstancias de su nacimiento, no eligió ser quien era, y sin embargo, cargó con la culpa y el desprecio de otros. Lo echaron, lo sacaron de su hogar, le quitaron lo poco que tenía, y Jefté huyó, se fue a una tierra llamada Tob, una región alejada, quizás poco relevante, pero en la Biblia, esos lugares lejanos son donde Dios comienza a obrar. En Tob, Jefté no encontró consuelo ni estabilidad, pero algo empezó a formarse en él. La vida lo había quebrado, pero no lo había destruido. En ese lugar, comenzaron a unirse a él hombres vacíos, marginados como él. Aventureros, dice el texto, personas fuera del sistema, despreciados por otros. Y Jefté, el rechazado, se convirtió en su líder. Ahí, lejos de su casa, sin apellido, sin herencia, sin respaldo, Jefté fue creciendo. Su carácter fue afilado por la soledad. Su valor fue formado en la cueva. Su liderazgo no vino por títulos, sino por experiencia. No fue enseñado en un aula, sino en la escuela del rechazo. Es posible que tú también hayas sido expulsado de lugares que pensabas seguros, que personas que debían amarte te cerraron la puerta, que lo que otros hicieron o decidieron sobre ti te haya dejado con heridas. Quizás hoy te sientes en una tierra como Tob, distante, incomprendido, apartado. Pero déjame decirte esto con todo el corazón. El hecho de que estés en Tob no significa que estás fuera del plan de Dios. A veces, los caminos más duros nos preparan para los propósitos más grandes. Jefté no sabía lo que vendría, solo sabía que estaba lejos, que la vida le había dado la espalda. Pero el Dios que ve en lo secreto ya estaba escribiendo su historia. Porque cuando Israel cayó en manos de los amonitas, cuando el pueblo tembló ante sus enemigos, buscaron un líder. Y los ancianos de Galaad, sí, los mismos que toleraron su rechazo, fueron a Tob a buscar a Jefté. Aquel a quien despreciaron ahora era necesario. Eso es lo que Dios hace. Él levanta del polvo al desechado. Él usa lo que el mundo desecha para mostrar su poder. Él toma a los olvidados y los pone en lugares de influencia, pero no para orgullo personal, sino para cumplir su voluntad. Cuando fueron a buscarlo, Jefté pudo haber respondido con rencor, pudo haberles cerrado la puerta, pudo haber dicho, ahora vienen a mí, después de lo que me hicieron, pero no lo hizo. En su corazón había algo más grande que el dolor, había propósito. Y eso me lleva a pensar,
¿Cuántas veces Dios permite que pasemos por el rechazo, no para castigarnos, sino para forjarnos, para que cuando llegue el momento de ser llamados, estemos listos, para que no lideremos desde el orgullo, sino desde la compasión, para que no hablemos desde la teoría, sino desde la experiencia? Si hoy estás herido por el rechazo, recuerda a Jefté. Él no se definió por su pasado. No dejó que las palabras de otros determinaran su identidad. Se dejó formar. Sufrió, sí, pero creció. Y cuando el momento llegó, estaba listo. Tal vez hoy no entiendes por qué te tocó vivir lo que viviste, por qué tu historia tiene un comienzo difícil, por qué tu camino ha sido tan áspero. Pero escúchame, el mismo Dios que levantó a Jefté puede levantarte a ti. No importa tu apellido, no importa tu origen, no importa quién te rechazó. Lo que importa es que Dios no te ha soltado. Tu top no es el final, es el campo de entrenamiento. Es el lugar donde Dios pule lo que otros desecharon. Es donde aprendes a depender solo de Él. Es donde descubres que el rechazo de los hombres no impide la elección de Dios. Jefté fue llamado juez de Israel, un líder, un libertador. Y todo comenzó con el rechazo. Así es como Dios trabaja. Lo que parece un final puede ser el principio. Lo que parecía una maldición se convierte en una plataforma. Lo que parecía soledad era formación. ¿Y tú qué harás con tu dolor? ¿Lo dejarás definirte o permitirás que Dios lo transforme? Él está contigo, aunque todos te hayan dado la espalda, aunque tu historia haya comenzado en la oscuridad, aunque hoy te sientas en Tob, Dios te ve, y si lo permites, también te llamará, como a Jefté. La situación en Israel era crítica. El pueblo se encontraba bajo amenaza de los amonitas. Los enemigos estaban avanzando, y no había un líder que pudiera enfrentarlos con éxito. La angustia crecía, el miedo también. Y entonces, en medio de esa desesperación, los ancianos de Galaad pensaron en Jefté, aquel que habían dejado ir, aquel que no quisieron como parte de la herencia, aquel cuyo nombre seguramente no se pronunciaba con orgullo, el mismo que vivía lejos, apartado, en Tob, el mismo que, a ojos de muchos, no tenía más futuro que liderar un grupo de hombres marginados. Pero algo había en él, algo que no podían negar. Valor, liderazgo, fortaleza. Lo fueron a buscar, cruzaron la distancia, dejaron a un lado el orgullo, y cuando llegaron a Tob, le dijeron: ven, sé nuestro jefe, para que pelees contra los hijos de Amón. ¡Qué momento, qué escena! Los mismos que lo ignoraron, ahora lo necesitan. Los que una vez lo sacaron de su hogar, ahora lo llaman a ser cabeza de todo el pueblo. Eso es lo que hace Dios. Él cambia la dirección de las cosas cuando menos lo esperamos. Jefté no respondió con amargura, pero sí con claridad. Les recordó el pasado. ¿No me odiaron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? Y ahora vienen a mí cuando están en dificultad. Era una pregunta legítima. No se trataba de orgullo, sino de verdad. Porque antes de restaurar una relación, a veces es necesario nombrar la herida. Los ancianos reconocieron su error. Le respondieron: por eso ahora volvemos a ti. Ven con nosotros y pelea contra los hijos de Amón, y serás jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Y aquí ocurre algo muy importante. Jefté acepta, pero establece una condición. Si el Señor le da la victoria, será líder permanente. No solo un jefe militar temporal, no solo un instrumento de emergencia. Jefté entendía algo clave. Si iba a poner su vida en la línea por ese pueblo, debía haber honra y sobre todo propósito. Y si la victoria venía de Dios, entonces también su liderazgo debía estar bajo esa misma autoridad divina. Es interesante cómo la vida puede dar giros tan inesperados. El mismo hombre que fue considerado indigno de heredar una parte de la familia, ahora era considerado digno de gobernar toda la región. No porque las personas cambiaran su percepción, sino porque Dios cambió la historia. Este momento en la vida de Jefté
nos deja muchas lecciones. La primera, quizás la más importante, es que Dios puede usar tu pasado para formar en ti lo que otros no vieron venir. Lo que fue una herida, Él lo puede transformar en una plataforma. Lo que fue vergüenza puede volverse testimonio. Jefté fue forjado en el rechazo, pero en ese fuego se hizo fuerte. Otra lección es que, cuando llegue tu momento, no es necesario forzarlo. Jefté no fue a buscar ese liderazgo, no presionó, no manipuló, solo fue fiel donde estaba, y cuando el tiempo fue el correcto, Dios lo hizo evidente. Muchos quieren ser líderes, pero pocos están dispuestos a pasar por top primero. Pocos están dispuestos a ser formados en el anonimato, a ser fieles en medio de los olvidados. Pero es allí, en lo escondido, donde Dios prepara a los que Él llamará. También aprendemos que es válido tener memoria. Jefté no fingió que nada pasó. Él habló con verdad, sin venganza, y eso es madurez. Cuando puedes decir, sí, me dolió, sí, me rechazaron, pero estoy aquí, y si Dios me llama, yo respondo. Tal vez tú has sido visto como no apto, tal vez la gente ha descartado tus capacidades por tu historia, por tu familia, por tus errores, pero si Dios te llama, no hay pasado que lo detenga. Si Él abre una puerta, no importa cuántas veces te hayan cerrado otras antes. Y si hoy estás en la etapa de Tob, no la desperdicies. Tal vez no estás donde quisieras, pero puedes estar siendo formado para algo más grande. Tal vez ahora mismo no ves el propósito, pero eso no significa que no exista. Jefté no sabía que un día lo llamarían, pero cuando lo hicieron estaba listo, no por suerte, sino porque fue fiel en el proceso. Cuando Dios quiera usarte, lo hará en el tiempo justo, y ese liderazgo no vendrá por tu nombre, ni por tu linaje, ni por tus títulos, vendrá por tu corazón, y si ese llamado llega, como a Jefté, responde con fe. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas tener claro quién te respalda. Jefté dijo, si el Señor me entrega la victoria, él sabía que su fuerza no era suficiente, sabía que no podía solo. Por eso su condición no fue poder, sino propósito. Si el Señor está conmigo, entonces acepto. ¿Y tú, cómo responderás cuando Dios te llame? ¿Estás dispuesto a ser líder no por ambición, sino por misión? ¿Estás dispuesto a volver a lugares donde fuiste rechazado, para ahora ser instrumento de restauración? Recuerda, no importa de dónde vienes, sino hacia dónde Dios quiere llevarte. No importa si tu nombre fue manchado, porque cuando Dios lo escribe en su historia, lo limpia con propósito. Jefté fue un líder inesperado, pero no para Dios, porque Dios siempre supo lo que había depositado en él. Y tú también eres más de lo que otros ven. Lo importante no es si te subestiman. Lo importante es si estás dispuesto a ser usado cuando el llamado llegue. La batalla contra los amonitas estaba por comenzar. Jefté se encontraba frente a una guerra que definiría su destino y el del pueblo. Sabía que necesitaba la ayuda de Dios, y su corazón, seguramente lleno de temor y fervor, hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. Le hizo un voto al Señor. Dijo que si Dios le daba la victoria, él ofrecería en sacrificio quemado a quien saliera primero de las puertas de su casa para recibirlo al regresar. Era un voto fuerte, doloroso, pero sobre todo precipitado. Quizás lo hizo con sinceridad. Tal vez fue una muestra de entrega total, pero en su impulso por asegurar la victoria, Jefté habló sin medir todas las consecuencias. El problema no fue solo el voto, fue no considerar qué o quién podría salir a recibirlo, porque las casas en ese tiempo no funcionaban como templos o corrales. No saldría un animal, saldría una persona. Y en este caso, salió su hija, su única hija. Ella corrió hacia él, con gozo, danzando, celebrando la victoria de su padre. Ella no sabía lo que él había prometido, no imaginaba lo que ese momento significaría. Para Jefté,
La escena fue como una puñalada en el alma. Cayó al suelo, rasgó sus vestiduras, gritó de angustia. Dijo: «Ay, hija mía, me has destrozado por completo, porque le he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme. No podemos ignorar el peso de este instante. Aquí no hay un héroe, no hay una respuesta sencilla. Hay dolor, hay pérdida, hay una mezcla de obediencia, tragedia y misterio». Jefté no se echó atrás. Su hija, con una madurez sorprendente, le dijo que hiciera según lo que había prometido. Solo pidió 2 meses para llorar su virginidad en los montes con sus amigas. Y luego volvió, firme, valiente, sabiendo que sería el cumplimiento de un voto que ella nunca eligió. La Biblia no nos da todos los detalles de cómo se cumplió ese voto. Algunos creen que fue literalmente un sacrificio humano. Otros creen que ella fue dedicada de por vida al servicio del Señor, sin casarse, sin tener descendencia, viviendo apartada. Pero sea como sea, Jefté perdió a su única hija por una promesa que nunca debió hacerse tan a la ligera. Y aquí, la historia nos deja una advertencia clara. Las palabras importan. Los votos no son frases vacías. Cuando hablamos con Dios, no estamos firmando un contrato emocional, estamos comprometiendo el alma. El celo sin sabiduría puede convertirse en una trampa. El fervor sin reflexión puede causar daño, incluso a quienes amamos. A veces, en nuestro deseo de demostrar fe, hacemos promesas que no provienen de Dios, sino de nuestra inseguridad. Intentamos negociar con el cielo cuando Dios solo nos pide obediencia. Pensamos que si entregamos algo grande, entonces Él hará su parte. Pero Dios no se mueve por presión, se mueve por fidelidad, por gracia, por propósito. Jefté ganó la guerra, pero perdió a su hija, y con eso su linaje terminó. No hubo herederos, no hubo continuidad. Solo quedó la memoria de una hija fiel y el eco de una promesa que nunca debió pronunciarse. Y sin embargo, Dios no borró a Jefté de la historia. En Hebreos 11, de ese capítulo que honra a los héroes de la fe, su nombre aparece. ¿Por qué? No porque fue perfecto, sino porque fue genuino, porque actuó con el corazón, porque creyó a pesar de todo, porque aunque falló, su historia sigue hablando. Tal vez tú también has hecho promesas que hoy lamentas. Tal vez hablaste en momentos de desesperación y ahora llevas el peso de tus propias palabras. Dios no es indiferente a eso. Él ve tu intención. Él conoce tu dolor, pero también te ofrece algo más grande: gracia. Lo que Jefté vivió no fue una historia de condena, fue una historia de consecuencias. Y cada uno de nosotros está llamado a aprender, a reflexionar antes de hablar, a buscar dirección antes de hacer promesas, a saber que Dios no necesita que le ofrezcas lo más doloroso para ayudarte. Él solo quiere tu obediencia, tu corazón, tu entrega sincera. El voto trágico de Jefté nos recuerda que aún los valientes pueden equivocarse, que la fe sin sabiduría puede hacer daño, pero también que incluso en medio del error, Dios puede redimir, porque su gracia es más grande que nuestros fracasos. Hoy te invito a ser sabio con tus palabras, a ser reflexivo con tus compromisos y a saber que no necesitas negociar con Dios para que Él te ame. Él ya te ama, ya está contigo, ya te ha llamado. Solo camina con Él y confía. La historia de Jefté es una advertencia sobre la seriedad de los votos y compromisos que hacemos. En un momento de fervor, creyó que podía asegurar la victoria de su pueblo con un sacrificio, pero no contempló completamente las implicaciones de lo que estaba diciendo. A veces, en nuestra búsqueda por asegurar nuestras propias soluciones o en medio de nuestras angustias, hablamos sin pensar. Hacemos promesas que no podemos cumplir o que, si las cumplimos, causarán daño a otros. El voto de Jefté refleja la seriedad con la que debemos tratar nuestras palabras, especialmente cuando involucramos a Dios. Las promesas hechas apresuradamente,
sin discernir bien las consecuencias, pueden traer resultados devastadores. La obediencia a Dios no debe ser un acto de desesperación o de negociar con Él. La obediencia verdadera surge de un corazón sincero, pero también de un entendimiento profundo de lo que estamos comprometiendo. No se trata de hacer promesas basadas en nuestra emoción, sino de vivir de acuerdo con la sabiduría divina. En su historia, Jefté también nos enseña sobre la importancia de actuar con cautela. La impulsividad puede llevarnos a decisiones que afectan no solo nuestra vida, sino también la de las personas que amamos. Él actuó rápidamente sin pensar en lo que podría venir después, y las consecuencias fueron profundas, afectando su familia y su futuro. Este acto nos invita a reflexionar sobre cómo tomamos decisiones en nuestra vida diaria. ¿Las estamos tomando con reflexión, en oración y en búsqueda de la voluntad de Dios, o estamos simplemente respondiendo a los impulsos del momento? La vida de Jefté también nos recuerda que aunque nuestras decisiones puedan ser equivocadas o dolorosas, no están más allá del alcance de la gracia de Dios. A pesar de su trágica decisión, Dios aún lo usó, y su historia fue escrita en las Escrituras como un testimonio de fe, aunque imperfecto. Las decisiones equivocadas tienen consecuencias, pero la gracia de Dios puede restaurar lo que parece irremediable. El ejemplo de Jefté nos desafía a ser más sabios en nuestras decisiones, a entender que nuestras palabras tienen peso y que la obediencia a Dios debe ser motivada por una fe genuina y no por un intento de manipulación o desesperación. Nos recuerda que antes de hablar o actuar impulsivamente, debemos tomar un paso atrás, reflexionar y buscar la dirección de Dios, sabiendo que Él es fiel para guiarnos, incluso en las decisiones más difíciles. Jefté aparece en Hebreos 11, en la conocida galería de los héroes de la fe. Su nombre está junto al de Gedeón, Sansón, Samuel y David. No porque fuera perfecto, ni porque su historia fuera limpia o fácil de entender. Está ahí porque creyó, porque actuó cuando fue llamado, porque a pesar del rechazo, a pesar del dolor, a pesar de los errores, obedeció a Dios con sinceridad. Su presencia en ese capítulo es un recordatorio poderoso. Dios no usa solo a los que tienen un pasado brillante o una historia impecable. Dios puede levantar a alguien con heridas, con errores, con una infancia marcada por el desprecio, con un origen que otros critican. Dios puede tomar a los que fueron echados fuera y convertirlos en instrumentos clave de su plan. El legado espiritual de Jefté no está en lo que perdió, sino en lo que demostró que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto, incluso si viene de un trasfondo roto, incluso si ha cometido errores profundos. Su vida nos anima a no definirnos por nuestro pasado, sino por nuestra fe. Porque al final, eso es lo que cuenta. No de dónde vienes, sino a quién sigues. No cuánto sabes, sino cuánto crees. No lo que perdiste, sino lo que Dios puede hacer con lo que queda. Jefté nos deja una lección viva. Si pones tu vida en las manos de Dios, Él puede escribir algo con ella, incluso cuando los demás ya te han borrado. Gracias por escuchar este episodio. Si este mensaje